¿Los esperamos? Sí, ¿no? Por lo menos que sean unos 15, yo diría. ¿Pueden ir conectando sus cámaras? Ahí van, ahí van. ¿Quién es jefe de grupo o jefa de grupo? ¿Me escuchan? Sí, todavía no está, Ah, pero está ok. la subjefa, ¿Quién es? Adri. Ah, muy bien, Adri. Oye, me habían dicho que tenían a las 7 en estos días clases de derma en la mañana. Sí, en la mañana. Y la de genética normalmente era también a las 7. Sí, pero se recorrió de 5 a 7 de la noche. ¿Con los otros profesores? Sí, Y les queda mejor, ¿qué prefieren? Porque la próxima conmigo es el martes. el martes queda de 7 a 9 de la mañana. Mm, ok. Y es que de 8:30 a 10:30 tenemos patología. ¿Y en la tarde? ¿Como a esta hora que tienen? Pues a las 8:30 ya empezaríamos anatomía. No, en la tarde, o sea, como a esta hora. Y en la tarde es que Ah, tomamos de 8:30 de la noche a 10:30 de la noche. ok. ¿Y qué prefieren? ¿Prefieren a las 7 de la mañana? Generalmente sí, genética la tomamos en la mañana. Ok. Bueno, entonces el próximo martes está bien. Lo dejamos así a las 7. Solo era hoy que no, estos días que no podían. Bueno, muy bien. Y pues ya son 16, ya son 15. Conmigo 16. ¿Los esperamos? ¿Un poquito más? ¿Sí? Ahí veo que dicen que sí. Ok. Voy a empezar a compartir. Ya les estoy dando, ahí está, todos los spoilers. Eh, con mi pantalla sí ven las pantallitas de Zoom o no las ven ustedes. Sí, se... Ok. Ah, o sea, en su computadora no se ve. O sea, cuando Ah, proyecta no se ve. ok, ok, ok. Bueno, vamos a ver cuántos van. Seguimos los 15. Unos 3 minutos más. 10 minutos de tolerancia. Y ya, los que hayan llegado.
Voy a pedirles que conecten su cámara, por lo menos ahorita al principio, que les voy a hacer preguntas. Bueno, pues yo creo que ya. Ok. A ver, conecten sus cámaras, por favor. Hola Samuel, falta Cassandra, Galicia, Gabriel. Bueno, la doctora Melania no pudo estar ahorita con nosotros, entonces me voy a presentar, me voy a autopresentar. Yo soy Mirena, soy genetista, obviamente. Yo estuve hasta hace una semana en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, entonces estuve en, pues, con mucha cercanía hacia el paciente pediátrico de genética, ¿no? Creo que ya sabrán que la genética pues tiene muchos alcances, también se ven adultos con cáncer y demás, pero bueno, yo estuve enfocada en los niños principalmente. Ahorita ya no estoy en el Federico Gómez, ya me salí y me fui a la industria farmacéutica y ahora estoy en Johnson Johnson. Y mi consulta privada pues es en el ABC. Entonces por eso pues estoy aquí con ustedes porque soy parte del equipo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que son los síndromes de microdeleción y microduplicación. Voy a empezar con definiciones, ¿no? ¿Qué son estos síndromes? Son, bueno, la palabra síndrome, ¿qué significa? Creo que esto ya lo vieron, ¿no? Es un conjunto de signos y síntomas. Estos van a ser ocasionados por pérdidas, que son las de lesiones, o ganancias, que son las duplicaciones, submicroscópicas de genes contiguos en una región particular de un cromosoma. Esta es como la definición de estos síndromes. A ver, voy a hacerles poquitas preguntas, ¿eh? No se vayan a espantar. Estefanía, con esta definición y con lo poquito o mucho que sepas, si es que ya lo has leído o no, el tema, ¿cómo son diferentes a otros síndromes cromosómicos que ya vieron? Prende tu micrófono. Ajá. ¿Qué síndromes de alteraciones cromosómicas ya viste, Estefanía? ¿Vieron Prader-Willi? Ah, pero por ejemplo, ¿ya vieron Down? ¿Ya vieron todas esas? Ok. Y esos, Estefanía, por ejemplo, Down, Turner, ¿qué tipo de problemas cromosómicos son? Son aneuploidí.
Ajá, entonces son alteraciones numéricas, ¿no? El número de cromosomas es el que está alterado. Entonces, Xochitl Santiago, aquí, ¿qué estamos diciendo con esta pequeñísima definición? No te escucho. No, ¿verdad? A ver, vamos con alguien más. Galicia. Alejandra. ¿Yo? Sí, Pues que en este no hay una alteración en el número de cromosomas, sino el número de cromosomas está conservado, pero en ellos hay un defecto. exactamente. Muy bien. Ahí vamos. Eh, y no sé si ya repasaron alteraciones cromosómicas, pero no numéricas, sino las aberraciones cromosómicas. ¿Qué tipo de aberraciones cromosómicas conocen? No trisomía y no monosomía, sino algo que le puede pasar a un mismo cromosoma. ¿Duplicaciones? ¿Qué dijiste? ¿Duplicaciones? Ajá, Samuel, muy bien. ¿Me puedes decir otra? Bueno, ya les dije de lesión y duplicación, ¿no? ¿Te acuerdas de otra? Translocaciones. Translocaciones, muy bien. Deleciones, Jerry, ¿nos puedes decir otra? inversiones, Inversiones. Jennifer, Inserciones. inserciones, excelente. Defectos en la impronta. Ese no es una aberración cromosómica. Los defectos de impronta y Prader-Willi en particular lo vamos a revisar el martes, ¿ok? Prader-Willi no es una aberración de este tipo, lo vamos a repasar más adelante. Entonces, algunas de las más frecuentes se las pongo aquí, ya las dijeron, translocaciones, duplicaciones de lesiones, anillos, inversiones, inserciones, que me faltó poner aquí, y nada más les faltó mencionar, pues los anillos, ¿no? Aquí les voy a poner estas imágenes como para repaso, ¿sale? Porque es importante que sepan cómo ocurren y que las puedan identificar pues visualmente, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una de lesión terminal. ¿Por qué se llama terminal? Porque la parte terminal del cromosoma es la que se pierde. Recuerdan, creo que ya vieron dos síndromes de este tipo, en donde se pierde un cacho bastante grande, no es una micro de lesión, pero es una de lesión, ¿se acuerdan? Natalia. Se desconectó Natalia. Andrea, no me acuerdo. no. Sabdi, Gordillo. ¿Síndrome de George sería una lesión? Síndrome de George, lo vamos a ver ahorita, es una microdeleción. Entonces, aquí yo les estoy preguntando por síndromes en donde no es una microdeleción, es una lesión grande. Les doy pistas. En el cromosoma 4 y en el cromosoma 5 son dos síndromes comunes, ¿se acuerdan? Cassandra, El de Wolf-Hirschhorn, excelente. ¿Ese de qué cromosoma es? 4. Ajá. Y del 5, Rodrigo Quesada, ¿estás ahí? Sí. ¿Te acuerdas el síndrome del 5? No me acuerdo, he escrito chat. Perfecto, perfecto. Entonces, de eso se tienen que acordar, ¿no? Porque son como los clásicos. Cromosoma 4 es Wolf-Hirschhorn y 5 es Chat. Estas son de lesiones, también se pierde material, pero no son microscópicas, o sea, sí se alcanzan a ver en un cariotipo y son grandes, ¿ok? Entonces, por eso no se clasifican en la clase de hoy. Por eso no las vamos a ver hoy, porque eso pues lo vieron como en otro subtipo, ¿no? De estas alteraciones cromosómicas. Después los cromosomas pueden formar anillos. ¿Esto por qué ocurre? Cuando se pierde un cachito de esta punta y otro cachito de la otra punta. Aquí hay dos rupturas y entonces el DNA es pegajoso. Le llaman sticky ends. Entonces busca como dónde pegarse y forma un anillo. Esto puede ocurrir
con cualquier cromosoma, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, si este es un cromosoma 4 y esto le ocurre y lo que se pierde es esa región crítica del síndrome de Wolff-Hirschhorn, entonces este paciente va a tener un anillo cromosómico del 4 y fenotípicamente va a tener síndrome de Wolff-Hirschhorn. Después tenemos las lesiones intersticiales. ¿Esto qué quiere decir? Que no son terminales, también es una lesión, también se pierde material, pero es en la parte interna del cromosoma, también porque sufre 2 rupturas internas. Tenemos las translocaciones, que seguramente ya las vieron, y aquí es cuando se intercambia información genética de un cromosoma y otro. Aquí tenemos un cromosoma representado en azul y el otro en verde, y aquí no se está perdiendo, no necesariamente se tiene que perder material genético. Alguien de ahí, quien quiera participar, ¿se acuerda más o menos de todos los seres humanos del planeta, como cuántos, qué proporción de nosotros tenemos translocaciones balanceadas? Porque esto lo pueden tener algunos de ustedes. Bueno, se estima que 1 en 700 personas tiene alguna translocación. Y si no se pierde material, si solamente se cambia de lugar, no pasa nada. El problema con las personas que tienen estas translocaciones que se llaman balanceadas, translocaciones balanceadas, porque el material genético está ahí presente, tienen riesgo para quién, para sus hijos. Entonces, estas personas pueden tener abortos recurrentes, pueden tener problemas de infertilidad, o en el caso de que, no sé, sea una translocación con el cromosoma 21, pues pueden tener uno o más hijos, por ejemplo, con síndrome de Down. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, casos familiares de síndrome de Down, pues puede ser por una translocación en alguno de los papás, que en el papá está balanceada, pero ya en los gametos, pues ya no estaría balanceada. ¿Sí queda claro esto? Ok. Y la duplicación, pues como creo que es bastante fácil de entender y aquí se representa pues con este material como color aqua que se duplica y entonces vamos a tener 2 veces esa información genética. De manera muy general, las deleciones son mucho peores, son mucho más patológicas que las duplicaciones, ¿no? Tener material genético de más eh, tiende a ser más benigno a que te haga falta. Y aquí tenemos un ejemplo de una inversión en donde igual puede ser una inversión balanceada, ¿no? Solamente se voltea el cromosoma, pero si no se pierde material, no pasa nada. ¿Cuándo vienen los problemas? Al momento de tener hijos, ¿no? Las personas que tienen inversiones tienen mucha predisposición a tener hijos con de lesiones, duplicaciones y, bueno, múltiples malformaciones e inclusive abortos recurrentes. Entonces, por eso si alguno de ustedes por ahí va a ser ginecóloga, ginecólogo, biólogo de la reproducción, parte del abordaje, en algún momento del abordaje de la infertilidad y de la pérdida gestacional recurrente, está la valoración genética, ¿no? Y se inicia pues con un cariotipo a los papás para ver que todo ahí esté en orden. Entonces, de manera general, de lesiones o duplicaciones de 5 a 10 megabases se ven en el cariotipo. Ya vimos los ejemplos, pero me pueden repetir un ejemplo de una de lesión que se alcanza a ver en un cariotipo porque es grande. Ahorita ya dijeron 2. Pero para El que les cromosoma quede. 4 y 5. Ajá, Wolff-Hirschhorn y Cri-du-Chat son, por lo general, pueden llegar a ser hasta más grandes de 10 megabases, ¿no? Pero son estas que sí se ven en el cariotipo. Lo que vamos a ver hoy son microdeleciones y microduplicaciones. Son menores a 5 megabases. Y esto es bien importante, no se ven en el cariotipo. Si yo le hago un cariotipo a un paciente con síndrome de DiGiorgio o de lesión 22 Cubans, el cariotipo va a salir normal, ¿ok? Entonces, ¿qué estudio se hace para detectar estas microdeleciones y microduplicaciones? Adriana. Jennifer. ¿Podría ser una secuenciación? No, en la secuenciación vemos la secuencia de nucleótidos. Vemos la adenina, guanina, citosina, timina. Los estudios de secuenciación los usamos para ver síndromes
causados por un solo gen. Por ejemplo, acondroplasia, Marfan, ¿no? Todos estos que son mendelianos. ¿Qué otro estudio, aparte del cariotipo, conocen de citogenética? Secuenciación es biología molecular. ¿Microarreglos? PCR, PCR también es de biología molecular. Alguien ahí dijo microarreglos. Microarreglos, sí. Ok. Esa es una opción. ¿Y qué otra? Fish. Y FISH. Perfecto. Entonces, estudios de citogenética, ¿cuáles son? Cariotipo, FISH y microarreglos. Esos 3 estudios son los que se usan para ver regiones cromosómicas, ¿ok? Para ver ya regiones genéticas chiquitas, un gen, usamos la secuenciación, que está la secuenciación Sanger, la secuenciación masiva, etcétera, ¿no? La secuenciación la usamos cuando queremos ver una mutación puntual o una de lesión muy pequeñita de 3 nucleótidos, 10 nucleótidos, ¿no? Aquí estamos hablando de miles de nucleótidos, ¿sale? ¿Sí queda claro esa parte? Ok. Entonces, vamos a usar FISH. Si en el FISH no alcanzamos a ver nada, nos saltamos a los microarreglos, ¿no? Los microarreglos ya son mucho más profundos y mucho más avanzados. Lo más básico es cariotipo y FISH. Y en tercer lugar, los microarreglos. Y ahora esta pregunta está un poquito difícil. Si alguien ya revisó este tema, a lo mejor podría responder algo de lo que quiero yo escuchar, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que hay regiones en el genoma humano que recurrentemente se deletan o se duplican? De tal manera que existen estos síndromes que son identificables, ¿no? Entonces yo les estoy hablando de regiones pequeñas, microdeleciones y microduplicaciones, pero ya hay síndromes, ¿no? El síndrome de Williams, el síndrome de George, por decirles algunos, ¿no? Charcot-Marie-Tooth, bueno, hay un montón. ¿Por qué creen que haya regiones como susceptibles en el genoma a que siempre sea el mismo sitio de todo el genoma humano el que se está perdiendo? ¿Se les ocurre algo? Bueno, entonces yo les voy a decir. El origen genómico de estos síndromes es porque en todo nuestro DNA, ¿sí? Hay regiones repetidas. Esto de manera normal, ustedes la tienen, yo las tengo, ¿no? Estas regiones repetidas les llamamos LCRs, Low Copy Repeats, y están insertadas en muchas regiones del genoma humano. Y estas regiones, ahorita les voy a explicar por qué, son susceptibles a rupturas, ¿ok? Y esto le sucede a ustedes y me sucede a mí y siempre, ¿no? En la naturaleza están ocurriendo estas rupturas, pero nuestras células, gracias a la evolución, están preparadas para corregir estos errores, ¿no? La luz ultravioleta, los medicamentos, si alguien fue sometido a quimioterapia, radiación, etcétera, pues el DNA se puede romper, ¿no? Con toxinas y demás, pero nuestras células están preparadas para corregirse. ¿Cómo se corrigen? Por un mecanismo que se llama recombinación homóloga alélica. Les voy a enseñar algunas imágenes para que les quede bien claro esto. Entonces, les voy a enseñar el proceso de esta recombinación homóloga alélica. Entonces, ¿qué es la recombinación homóloga alélica? Es un mecanismo de corrección de ruptura de doble cadena. Entonces, aquí tenemos pues un error, ¿no? Aquí se rompió el DNA de doble cadena, ¿no? Las dos cadenas, la 3' y la 5' se rompieron por alguna razón. ¿Qué pasa primero? Después de la ruptura, pues vamos a tener unas enzimas que se encargan de hacer un poquito más grande, fíjense, esto puede sonar contradictorio, pero tienen que hacer un poquito más grande esa ruptura para que la otra, el DNA complementario, que es este verdecito, que es alélico, ¿no? Aquí estamos hablando como de la misma región. Este sería un cromosoma con su doble cadena y este sería el mismo, el cromosoma homólogo, ¿no? Entonces estamos hablando de regiones que son pues idénticas. Y de esta manera la célula corrige. ¿Por qué? Porque va a invadir una de las hebras del cromosoma alélico, va a invadir de manera que puede servir como templado
para que se pueda repetir aquí, llega a una polimerasa y entonces ya introduce los nucleótidos correctos, ¿no? Los nucleótidos que se perdieron. Y aquí tenemos como representado, perdón, como en rojito, está esta síntesis de DNA y entonces se va a corregir y ya tenemos esta resolución. Pero ¿por qué aquí no hay error? Porque es una región alélica, es idéntica, ¿no? El otro cromosoma, que esa región es igualita, lo invade y entonces sirve de templado para que lleguen nuestras polimerasas y puedan corregir esta ruptura. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay dudas? Esto es lo normal, esto es lo correcto. Sí me necesito saber que sí la hayan entendido porque si no, no podemos Sí, entender doctora. lo incorrecto, ¿no? Yo lo entendí, doctora. Ok, entonces, nada más, ahorita solo vamos a ver este mecanismo de reparación de DNA, pero sepan que nuestras células son increíbles, nuestro DNA es increíble y tenemos muchas maneras de reparar DNA y todo el tiempo estamos reparando nuestro DNA. Cuando se repara incorrectamente, pues bueno, vienen las enfermedades, viene el cáncer y si esto sucede en los gametos, pues vienen estos síndromes de malformaciones múltiples, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurren estos síndromes de microdeleción y microduplicación? Porque ocurre recombinación homóloga, pero no alélica. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a enfocar, no se adelanten esta imagen porque parece así como que ni siquiera es de genética y parece que es como de álgebra o no sé, algunas matemáticas complejas, ¿no? Pero sigan aquí mi cursor. Entonces, aquí tenemos una región, ¿no? A, B, C, D son genes. Esta flechita va a representar un low copy repeat. Esta otra flechita representa otro low copy repeat. Entonces, estas regiones son igualitas, están repetidas, ¿no? Eso por definición. Y aquí tenemos otra hebra del DNA con su A, B, C, D, sus genes que son complementarios, solamente que están en letras en minúsculas porque están en la otra hebra. Y nuevamente tenemos estos low copy repeats. Entonces, en lugar de que esta flecha se combine o se alinee con esta flecha, eso sería la recombinación alélica, homóloga alélica. ¿Qué ocurre cuando hay estos errores? Es una recombinación homóloga no alélica. Entonces, esta flecha se está recombinando con esta. ¿Por qué? Porque se equivoca la célula. ¿Por qué? Porque estos repetidos son idénticos y cree que está en el mismo sitio, pero no está en el mismo sitio. Entonces, ¿qué ocurre con esta cuando la célula trata de corregir estas rupturas y se equivoca? Bueno, todo esto se recorre y tenemos deleciones o duplicaciones, ¿sí? Porque entonces esta región ABC hasta aquí se cruza y se va con BCD. Entonces aquí tenemos ABC, BCD. Y esta región A se sube y se recombina con la D. Y entonces aquí, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasaría a este gameto? Pues va a perder el gen B y el gen C. Entonces estamos hablando de regiones bastante grandes del genoma con genes importantes que se van a perder. Y por eso tenemos estos rearreglos cromosómicos recurrentes, ¿no? Que no son únicos de un paciente, que vemos en pacientes mexicanos, chinos, japoneses, africanos, ¿no? Y que han existido siempre. Y es gracias a estas regiones low copy repeats que tenemos todos en el genoma humano y pues que al momento de reparar estas rupturas de doble cadena, la célula se equivoca. Entonces, nada más para continuar definiendo los low copy repeats, son regiones que tienen homología del 95% al 97% entre sí, de un tamaño de 10 a 300 kilobases, y esta alineación errónea puede ocurrir en la meiosis y en la mitosis. Si ocurre en la meiosis de un gameto, entonces, pues ahí es cuando va el feto, ¿no? Pues va a tener desde el inicio este daño. ¿Vamos bien? Ok. Ay, bueno, estas imágenes son bastante complejas porque esta recombinación
homóloga no alélica puede ocurrir de diferentes formas. No es importante que para pregrado lo puedan explicar, ni siquiera lo puedan dibujar, ¿no? Solamente es importante que sepan que puede ocurrir entre cromosomas, ¿no? Puede ocurrir con la misma entre cromátides hermanas, ¿no? Esta es una cromátide hermana de esta, puede ocurrir así, o inclusive puede ocurrir intracromatidamente, ¿no? Con la misma cromátide, como todos estos leucopioipids están por todos lados, se puede equivocar la célula de estas tres formas: intercromosómicamente, entre cromátides hermanas o dentro de la misma cromátide, ¿sí? Y el resultado pues puede ser el mismo, de lesiones y duplicaciones. Estas son imágenes, es lo mismo, nada más que... y aquí tenemos la formación del anillo, ¿no? También. Bueno, más generalidades ya para entrar a lo clínico, ¿no? Que es lo bonito. Bueno, para mí lo previo también es bonito, pero ya para los síndromes de microdeleción y microduplicación, en la mayoría de los casos, pues van a ser esporádicos, ¿no? Aunque para algunos síndromes puede haber padres que estén levemente afectados. Entonces, estos síndromes de microdeleción y microduplicación en muchas ocasiones no afectan la fertilidad, ¿no? Son pacientes que pueden tener, pues sí, retraso y malformaciones cardíacas y demás, pero su fertilidad va a estar conservada. Entonces, solamente en esos casos van a ser casos hereditarios, casos familiares. Eso es muy raro que suceda, pero sí puede pasar, ¿no? La mayoría de los casos van a ser esporádicos. Casi siempre va a ser necesario estudiar a los papás para estar 100% seguros de que los papás no tienen nada y poderles dar asesoramiento genético, ¿no? Poderles decir ya a ciencia cierta si pueden tener otro hijo igual o no. En general, pues tenemos, ya les decía, ¿no? Hay un montón de estos síndromes, 211 síndromes de microdeleción, 79 de microduplicación. Nuevamente, las deleciones son mucho más patogénicas que las duplicaciones. Creo que eso ya lo había mencionado. Entonces, aquí tenemos todos los cromosomas y todos estos síndromes que se han reportado, ¿no? Que se han estudiado de manera recurrente, ¿no? En donde hay más de 10 pacientes reportados, ¿no? Voy a hablar hoy de dos de los más clásicos que tienen que saber, pero bueno, como pueden ver son muchísimos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que estos low copy repeats están fuertemente representados en todo el genoma humano y bueno, tienen ahí su razón de ser, pero también pueden ser pues riesgo, ¿no? Están ahí por algo evolutivamente, nos ayudan a reparar nuestro DNA, pero también en algunas ocasiones producen patología. ¿Qué son los síndromes recíprocos? Los síndromes recíprocos son cuando existe un cuadro clínico tanto para la microdeleción como para la microduplicación de la misma región, ¿ok? Por ejemplo, está la deleción del cromosoma 17, 17p12. La deleción causa una susceptibilidad hereditaria a parálisis por compresión y la duplicación causa el síndrome de Charcot-Marie-Tooth tipo 1A. Entonces, este es un ejemplo clásico de síndromes recíprocos, ¿no? No todas las regiones van a tener síndromes recíprocos, pero este es uno de los ejemplos clásicos. Los síndromes que vamos a ver el día de hoy no tienen síndromes recíprocos clásicos. Entonces voy a empezar con el síndrome de Williams. Antes de entrar a la clínica y a los síndromes, ¿alguien tiene alguna duda? No, doctora, todo bien. Ok. ¿Qué es el síndrome de Williams? Este es el resultado de una deleción, una microdeleción en el cromosoma 7, en el brazo largo, el brazo Q, en la región 1123. Este va a afectar alrededor de 26 a 28 genes y tiene una incidencia de 1 por cada 7.500 recién nacidos vivos. Afecta a niños y a niñas por igual y está reportado pues en todos los grupos étnicos, ¿no? Aquí les enlisto
las manifestaciones clínicas, ¿no? Se las enlisto, ¿para qué? Para que se familiaricen. Ya sé que ya han visto síndromes anteriormente y ya vieron dismorfología, pero nada más como para complementar y reforzar el vocabulario que usamos al momento de describir el fenotipo de un paciente. Esto les va a servir siempre, ¿no? Les va a servir para cuando roten en el internado, cuando roten en pediatría y vean a los recién nacidos, ¿no? No se vale decir, pues está feíto, o tiene los ojos chiquitos, o está peludito, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas en este síndrome en particular? Tienen la frente amplia, estrechamiento bitemporal, que es cuando tienen la frente, pues sí, estrechada en esta región y se ve así como más hundido, la parte temporal. Tienen plenitud periorbitaria, ¿esto qué quiere decir? Que tienen los ojos como parecerían edematizados, ¿no? Pero no es edema. Ahorita vamos a ver fotos. El iris estrellado, este iris estrellado se alcanza a ver principalmente en los pacientes caucásicos, ¿no? Que tienen los ojitos azules y se ve estrellado. En nuestros pacientes, pues es muy raro verlo. Pueden tener estrabismo, la nariz corta, la punta nasal ancha, aplanamiento malar, que es este aplanamiento en la parte media de la cara, el filtrum largo, el bermellón ancho, macrostomía, que es una boca grande, diastema, que es separación de los dientes como Madonna, como Luis Miguel, ¿no? Luis Miguel y Madonna tienen diastema, la mandíbula pequeña y los lóbulos grandes. Puede en los niños pequeños observarse también epicanto, las mejillas grandes, o sea, están cachetones, y en los adultos la carita va cambiando, se va haciendo una cara mucho más alargada y se les caen los hombros. Entonces aquí tenemos el mismo paciente al paso de los años, este es de bebé, aquí podemos ver esta plenitud periorbitaria, ¿no? Vean cómo se le ve dematizado desde aquí, la boquita es grande, la base nasal es ancha, y conforme pasa el tiempo se le va viendo un poquito más, se le va marcando el estrechamiento bitemporal. Vean estos cachetotes, ¿no? Las mejillas, pues, plenas, el filtrum, vean qué largo es, aquí se le alcanza a ver el diastema, y aquí podemos ver el iris estrellado en este paciente porque tiene el iris azul. Pero esta plenitud periorbitaria es súper clásica. Aquí tenemos otros pacientes también. Vean cómo el fenotipo pues sí se va modificando al paso del tiempo. Esta niña pues ya no se ve como Williams tan clásica, ¿no? Igual y si llega caminando a la consulta y solamente la veo y no interactúo con ella, difícilmente voy a sospechar síndrome de Williams. Ahorita les digo por qué es necesario interactuar con ellos y una vez que interactuamos con ellos, podemos hacer el diagnóstico. Posteriormente voy a pasar a la parte de la personalidad. Vamos a hablar un poquito de las manifestaciones clínicas viscerales. Estos pacientes van a tener hasta en un 80% de ellos cardiopatía congénita. ¿Cuál es la más frecuente? Una estenosis supravalvular aórtica. Aquí vean en esta imagen cómo está aquí la estenosis súper importante. Y típicamente puede observarse dos tipos. La forma leve, que es en reloj en arena, o una forma difusa, que va a afectar diferentes segmentos a lo largo de la aorta. Pueden tener hipertensión arterial secundario a esto, y las cardiopatías congénitas son una causa frecuente de su fallecimiento temprano. Si la libran en la infancia y no fallecen de la cardiopatía, pues van a tener básicamente ¿cómo se dice? Una esperanza de vida pues casi normal. En las manifestaciones endócrinas pueden tener una hipercalcemia idiopática, hipercalciuria, hipotiroidismo y una pubertad temprana. No es una pubertad precoz. ¿Alguien de aquí sabe qué se considera, cuál es el límite de edad para pubertad precoz? Es diferente en niños y en niñas. ¿No era hasta los 12 años? No, precoz. A los 12 ya es súper normal. Pero ¿qué consideramos una pubertad precoz? Una pubertad precoz es patológica. La pubertad temprana no es patológica, puede ser familiar, pero no necesariamente es patológica. Para niñas precoces a los 8 años, antes de los 8 años, y para niños antes de los 9 años, ¿no?
Entonces, aunque suene así horrible, una niña con pubertad a los 9, 10 años no se considera patológica. Ellos no tienen pubertad precoz, solamente es una pubertad temprana en comparación con sus familiares. Y bueno, la hipercalcemia por lo general va a ser leve y bueno, puede ser asintomática, ¿no? Rara vez va a ser la manifestación que los va a llevar a la consulta, ¿no? Casi siempre lo que los va a llevar a la consulta van a ser las cardiopatías, a la consulta de primera vez. Las cardiopatías o las alteraciones neurológicas, que ahorita las vamos a ver. ¿Qué más? Ellos van a tener talla baja, al final van a tener una talla baja, para su talla baja, para su talla blanco familiar, van a tener retraso en el crecimiento intra y extrauterino, y su talla final por lo general se encuentra por debajo de la percentila 3. La menarca puede ocurrir por lo general 2 años antes que en la población general. Y entre los 40 y los 70 años, los pacientes pueden tener hiperreflexia, clonus, signos extrapiramidales y signos cerebelares. Ahora, su desarrollo y cognición. Los niños con síndrome de Williams están entre un IQ de 40 y 60, pero tienen una particularidad. Su coeficiente intelectual verbal puede ser mayor que el coeficiente intelectual global. No tienen retraso en el lenguaje y su comunicación es excelente, ¿no? Ellos van a tener debilidades en las destrezas visoespaciales y visomotoras, pero van a tener una gran habilidad musical y también tienen habilidades mayores que el promedio en el reconocimiento facial y en las destrezas sociales e interpersonales. Entonces, son niños, pues maravillosos, ¿no? Porque a ellos se les describe una personalidad de cóctel. Son súper sociables, son muy amistosos y están completamente desinhibidos y tienen una gran empatía por el prójimo, ¿no? Se han hecho estudios psicológicos en donde comparan la empatía de un niño de 4 años, de 3 años, con la empatía de un niño con síndrome de Williams, también de la misma edad, y bueno, por lo general un niño de 3, 4 años tiene cero empatía, ¿no? Un toddler le vale lo que le pasa al niño de al lado, pero los niños con síndrome de Williams, pues sí, son súper empáticos. Pueden tener ya más adelante problemas de ansiedad, preocupaciones excesivas, pueden tener un poco de trastorno obsesivo compulsivo y déficit de atención también. Entonces, no todo es bonito, ¿no? También hay que cuidar mucho esta parte psiquiátrica. El gusto por la música es casi universal en ellos. Estos pacientes tienen pues una afinación casi perfecta y son capaces de memorizar música muy compleja. Muchos de ellos son músicos y cerca del 90% desafortunadamente, pues así como son muy musicales, pueden tener mucha sensibilidad a ruidos extremosos, ¿no? Tormentas eléctricas, fuegos artificiales, un poco como los niños que están en el espectro autista, ¿no? Que tienen esta sensibilidad a ruidos fuertes. Aquí les pongo son estas tablitas que las reconocen, obviamente, son percentilas de crecimiento, pero les muestro que para los niños con síndrome de Williams, ellos tienen sus propias percentilas, ¿no? No podemos comparar, no podemos percentilar a un niño con síndrome de Williams igual en una tabla de la CDC, ¿no? Para niños pediátricos. Así como los niños con síndrome de Down, así como las niñas con Turner tienen sus propias percentilas, pues también los niños con síndrome de Williams. Y las bases moleculares. Bueno, regresamos a los low copy repeats, ¿no? Aquí están representados estos duplicados, ¿no? C a B y de este lado B a C, ¿no? Y acá A B a C, ¿no? Estas letras de aquí van a representar estos low copy repeats, que son regiones que están sumamente, pues, parecidas, ¿no? Pueden ver aquí que están como a la inversa, están como en espejo, ¿no? Aquí está POM 121, aquí está POM 121 también en la región de la C. Y entonces, como están estos low copy repeats, esta región cromosómica, que es la 7q11, pues es susceptible a estas deleciones. Típicamente lo que se va a borrar son 1.8 megabases, estamos hablando de pues 1 millón de pares de bases con todos estos genes. Vean cuántos genes se deletan. Por eso es un síndrome que afecta múltiples
órganos y sistemas, ¿no? Afecta lo neurológico, afecta lo cardíaco, afecta el crecimiento, afecta el sistema endocrino. ¿Por qué? Pues porque hay muchos genes diferentes que se están deletando y por eso pues es tan compleja la clínica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con FISH. Entonces la sonda de FISH va dirigida a esta región de aquí, que es el gen ELN en particular, y por eso se puede detectar por FISH. Por FISH se pueden diagnosticar hasta el 95% de los casos. Los pocos casos que no se pueden diagnosticar por FISH, tenemos que usar microarreglos, ¿no? Ya los microarreglos pues detectan todo. Aquí tenemos, déjenme ver. Ok, vamos a enfocarnos aquí para enseñarles cómo se lee un FISH, ¿no? Aquí tenemos todos los cromosomas, están pintados en azul. A estos cromosomas les aventamos, ¿no? Hibridamos una sonda, que es la sonda de Williams, que es específica de esta región. Entonces, esta sonda va a tener esta sonda de Williams, pues, pinta, por así decirlo, dos regiones. Una de cromosoma 7 en el brazo P, solo para identificar que estamos en el brazo P. Y luego la región específica de Williams, que es este gen LN, el gen de la elastina. Aquí tenemos un paciente con esta lesión. ¿Por qué? Porque tenemos este cromosoma 7 que pinta tanto la sonda control, sabemos que es el cromosoma 7, y aquí está presente esta región de Williams. Pero en este otro cromosoma 7, sabemos que es el 7 porque está este control, pero ¿qué creen? Ya no pinta la sonda de la elastina. Entonces, este paciente tiene deletada esa región y es un síndrome, es un paciente positivo para síndrome de Williams. Este caso sería un caso negativo. Este paciente no tiene síndrome de Williams porque tiene sus dos cromosomas 7 y tiene sus dos regiones de la elastina. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Todos? Ok. Les voy a enseñar rápidamente. Doctora, hay una pregunta en el chat. Sí. Ah, en el chat. Perdón. ¿Por qué la elastina? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se usa? Dame un segundo. Se usa la sonda de la elastina porque es un gen, el gen de la elastina, que siempre está deletado en el síndrome de Williams. Básicamente, si no tienes deletado elastina, difícilmente va a ser Williams. ¿Y en qué se manifiesta este gen de la elastina? Pues es una de las razones por las cuales tienen estos problemas de la aorta, ¿no? Tienen esta estenosis de la aorta porque le falta, pues, elasticidad a ese vaso. También pueden tener problemas de hiperlaxitud y pueden tener problemas en otras válvulas cardíacas, porque la elastina es muy importante en todas las válvulas del corazón, ¿no? También pueden tener problemas mitrales, lo principal es aórtico, pero esta elastina es muy importante en los vasos sanguíneos y pues casi siempre está en todas las lesiones de síndrome de Williams, ¿no? No importa el tamaño. Y por eso se usa como blanco este gen, porque como la mayoría lo tienen deletado, pues se decidió que esta región iba a ser pues, la candidata, ¿no? ¿Sí respondí tu pregunta? ¿Samuel? Sí, ok. Vamos a ver un video rapidísimo. Para los que ¿Sí lo ven? buscan sus restaurantes favoritos, en Didi Food hay de todo Sí. Ah, ok. para todos. Con estas... Está en inglés. You think you can be born too friendly? I don't mean a baby who smiles a lot. I mean children who simply have no fear of strangers, who can't even imagine anyone ever wanting to do them harm. Meet some kids who I hope will fill your hearts the way they did ours. They're living with an extreme medical condition that is both a blessing and a curse. Hey guys, this is the story. Imagine a place nestled in the woods, where music fills the air, where you can dance to the beat of your own drum. And for some reason, everybody here wants to be your friend. Nice to meet you, bud. Nice to meet you. You're great. You're great. You got great hands. Hello, buddy. How are you? I really want you at ABC News. Oh, thank you. Thank you.
What's your favorite color and what's your favorite TV show? Kids love to ask questions, but not as much as these kids. My favorite color is blue. I have met Barney the dinosaur. Where do you live? I live in New York City. Do you have any sons or daughters? I do. Wow. I have 2 daughters and a son. And kids love to make friends, but not like these kids. What nationality are you? I'm Italian. Oh, How old are you, buddy? They look a little different, but what makes them special is a rare condition called Williams syndrome. And here at a special camp in Michigan, these kids have gathered for a week of learning, fun, and togetherness. It may be the most welcoming environment in the world. My favorite thing to do is come here and hang with my friends. who likes hugs? Oh, I love I do. when people give you a big, huge, giant hug, you feel really loved. It's very nice to do to people. The face that they like to put forward is that one of joy. As soon as you smile at them, you are their friend. You're no longer a stranger. Terry Moncava started this camp back in 1994. Her 24-year-old son, Ben, a camp counselor, was more than happy to give us a tour. There's a lot of things you can do. There's like fishing, there's boating. Hello. Williams syndrome is a genetic condition affecting 1 out of every 7,500 newborns. About 25 genes out of 25,000 are deleted in the middle of the 7th chromosome. That little genetic deletion creates a whole constellation of symptoms, including exaggerated, vaguely elfin features. The children also have hypersensitive hearing. That means, on the one hand, noises like a parrot squawk can terrify them. On the other, they show a remarkable affinity and, in some cases, talent for music. Ben is an accomplished drummer. And whenever you're with Williams kids, put on the tunes because they are ready to get down. But by far, the most fascinating aspect of Williams is a complete lack of social inhibition. I have a question to ask. All right, let's hear it. What is it? Do you like girls? I do like girls. It's like a friendship gene, a happy gene. Yes, a little bit like that. We're trying to understand what are the underlying cognitive and brain mechanisms that explain the social interest, the social exuberance that we see. Do you worry sometimes? Dr. Helen Tager Flussberg of Boston University has been studying Williams for almost 20 years. Like other researchers, she runs many of her experiments during the biennial conventions of the Williams Syndrome Association, which, as you can imagine, are rather spirited affairs. You might think all kids are this warm and open, but look at an experiment that proves otherwise. The tester pretends to hurt her knee. A normal 2-year-old does nothing and actually keeps her distance. The Williams kid does the complete opposite. Moves in, tries to comfort, even rubs his own belly in empathy. Just what I wish my kids would do. That hunger to help was evident when we met 8-year-old Ashlyn Bear. I want to help everybody when they get sick or get hurt or if someone's feelings are hurt. So you're just you want to be a helper. Anybody, anything. Oh, yes. It feels like an honor to me. We aspire to have a little bit of Williams syndrome in all of us. And I think when you meet a person with Williams syndrome, it makes you think about how you respond to other people. Look how 11-year-old Eva Stoll is drawn to every dog and every owner she sees. May I pet your dog? The inhibitions that I have naturally, they don't have. Right. But is that a blessing or a curse? I don't know. I think it's more of a blessing. I really do. I think it's the rest of us who have a disability because we don't know how to be as kind and as open as they do. Well, wouldn't it be great if the whole world felt that way? InDriver, la app número 1 del mundo donde eliges el precio del viaje. A Laura la mueve la libertad. Ya no sé cómo cerrar esto. Ya. ¿Ahí siguen? Sí. ¿Les gustó?
¿Les gustó el videíto? Sí, está bonito. Interesante. Bueno, entonces ya les quedó claro, ya vieron el fenotipo, ¿no? De el síndrome de Williams. Y se cree, bueno, alguna vez leí que en la mitología germánica, ¿no? Que probablemente, quizás, se inspiraron para inventar a los elfos por algunas personas con síndrome de Williams. Quién sabe si sea cierto, pero es una teoría. Muy bien, ya terminamos con síndrome de Williams. Vamos a pasar a el más importante, el que sí se tienen que saber muy bien, que es el síndrome de lesión 22q112. Todos estos son sinónimos, ¿no? Síndrome velocardiofacial y síndrome de DiGeorge. En literatura antigua, e inclusive actualmente, si leen literatura que no es de genetistas, que es de pediatras o de endocrinólogos o lo que sea, hacen una diferenciación entre velocardiofacial y DiGeorge, que DiGeorge es solamente si incluyen las alteraciones del timo o no. Bueno, eso no es correcto, ¿sí? Todo esto es lo mismo, son espectros de lo mismo, ¿sale? Entonces, estas tres son sinónimos, nosotros preferimos llamarlo pues por lo que es, ¿no? Síndrome de lesión 22q112. Y esta es la microdeleción más común en el ser humano. Es la segunda causa cromosómica de cardiopatía congénita. ¿Cuál es la primera causa cromosómica de cardiopatía? Está muy fácil la pregunta. Síndrome Down. Ay, no se cortó. No sé quién fue. Down. Ajá, Down. Muy bien. Y entonces aquí está pues esta caricatura vamos a desglosar esta nomenclatura, ¿no? Ya lo vieron, lo vamos a repetir, es el cromosoma 22, el brazo largo, ¿sí? La región 1, la banda 1 y la subbanda 2. Entonces aquí tenemos esta región, está deletada, debería de haber aquí una barrita pues aqua y está ausente y así es como se ve esta delesión. Recordar que este síndrome no se detecta en el cariotipo. El cariotipo se ve normal, la delesión es demasiado pequeña para verse por cariotipo, ¿no? Entonces, esto es causado por una delesión en esta región. La mayoría de los pacientes van a tener una delesión de 3 megabases, 3 millones de bases. A ver, vamos a repasar. ¿De qué tamaño tiene que ser una delesión para que se vea en el cariotipo? De 5 a 10. Exacto, muy bien. Entonces, bueno, voy a ser muy repetitiva. Nada más como en esto, ¿no? Que me interesa que lo entiendan muy bien, por eso no se ven el cariotipo, porque son más pequeñas. Y hay un pequeño porcentaje que tiene una lesión todavía más chiquita, de 1.5 megabases, ¿no? La prevalencia estimada es de 1 en 3,000 a 6,000 nacimientos y se caracteriza, como su nombre lo dice, velocardifacial, por alteraciones faciales, cardíacas, específicamente conotruncales dentro de lo cardíaco, y alteraciones del paladar, ¿no? De ahí viene la palabra velo, porque es en el velopalatinas. Pero pueden tener un montón de otras cosas. Pueden tener también retraso en el desarrollo, retraso en el lenguaje por lo mismo de las alteraciones en el paladar, alteraciones inmunológicas, específicamente por el timo. Ajá, pueden tener hipocalcemia por alteraciones en las paratiroides, alteraciones psiquiátricas. Estas alteraciones psiquiátricas es bien importante tenerlas en mente porque pues es son manifestaciones que luego no se atienden, ¿no? O no se les informa a los papás de estos bebés, de estos niños, que posteriormente en la adolescencia y en la adultez temprana pueden llegar a tener alteraciones psiquiátricas. Más adelante vamos a ver esto más a detalle. Pueden tener malformaciones renales, oftalmológicas, esqueléticas, bueno, de todo un poco. El otro día yo vi en el infantil, en la consulta, a una paciente que tuvo tetralogía de Fallot y tenía anoftalmia, ausencia bilateral de los dos ojos. Entonces, nunca jamás nos pasó por la cabeza, jamás,
que fuese una de lesión 22Q11 y al final sí fue, le hicimos un estudio de microarreglos y terminó siendo una de lesión 22Q11 con anoftalmia. Hay súper poquitos casos reportados, pero les platico esto nada más para hacer hincapié en la gran heterogeneidad clínica que tienen estos pacientes. No hay que imaginarnos que todos van a tener esta carita clásica. Esta carita es muy clásica. A lo mejor ustedes la ven como una niña, pues normal, ¿no? Pero aquí lo que nos llamaría la atención, a mí lo que me llamaría la atención es esta nariz. Ajá. Es una nariz muy bulbosa, véanla de perfil, ¿sí? Puede ser que sea familiar, ¿no? No estoy diciendo que no hay familias que tengan la nariz así, pero si la vemos así y no es un rasgo familiar, pues entonces nos debe llamar la atención. Pueden tener como esta niña alteraciones en el hélix, vean cómo lo tiene aquí como una muesca. La punta nasal es de los más frecuentes, 64% de ellos lo tienen. Y esto de aquí, no hay una traducción en español pues tan precisa, ¿no? Eye hooding, que la tienen el 42% de los pacientes, no es una ptosis, ¿no? Pero es la falta del pliegue, ¿sí? Se ubican como los ojos asiáticos les hace falta este pliegue y hasta algunas mujeres coreanas y japonesas se operan para hacerse el pliegue. Bueno, ellos tienen como esta ausencia del pliegue y entonces se ven como ojos como si tuvieran un capuchón, ¿no? Esa sería como la traducción de eye hooding. ¿Qué más? Vean aquí el fenotipo, pues muy variable. Este paciente tiene una parálisis de parcial, ¿no? De facial. La nariz nuevamente se ve aquí muy bulbosa, diferentes orejitas, pero hay pacientes que pueden tener la oreja perfectamente normal, ¿no? Y aquí estos pacientes, por ejemplo, este de aquí, F1, pues ni siquiera tiene el eye hooding, ¿no? Este paciente sí tiene muy bien marcado el pliegue y este no tanto. Entonces, la carita tienen que ser, pues, dismorfólogos ya muy expertos o ser pediatras con mucha experiencia, o cardiólogos con mucha experiencia, como para ver una carita y decir es 22Q11, ¿no? Generalmente las características faciales no son las que nos van a dar así de golpe el diagnóstico, ¿no? Como por ejemplo en síndrome de Down o como por ejemplo en síndrome de Wolff-Hirschhorn. ¿Se acuerdan cómo se describe la carita en síndrome de Wolff-Hirschhorn? Nada más para repasar, porque seguro les preguntan en el examen. De casco guerrero griego, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? No. Sí, no. ¿No? No. ¿Ya vieron el síndrome de Wolff-Hirschhorn? No. Ah, ok, no lo han visto. Bueno, después lo van a ver, espero. Y ahí se describe la carita como un casco guerrero griego. En fin, mi punto es que la carita de 22Q11, pues no siempre les va a dar el diagnóstico. Vean aquí la gran heterogeneidad, unos pues se ven perfectamente normales, ¿no? Este bebé se ve pues bien, esta niña también. Aquí ya empiezan a ver un poquito más las características. Entre más van creciendo, puede que se manifieste más lo de la nariz, por ejemplo, ¿no? La carita alargada. El 75% de ellos van a tener retraso en el desarrollo. No es un retraso muy marcado, ¿no? Pero, por ejemplo, la sedestación, si recuerdan, lo normal es a los 6 meses y ellos están un par de meses atrasados. La marcha independiente es a los 16 meses versus, pues, al año, ¿no? 14 meses, que sería en los pacientes sin el síndrome. Las primeras palabras se pueden tardar hasta 42 meses, ¿no? Entonces sí tienen este retraso en el lenguaje. Las alteraciones cardiovasculares, eso sí es bien importante porque pues sí puede ser lo que dé la pauta para sospechar en el síndrome. Estas van a estar evidentes, obviamente, si se hace un buen ultrasonido pues durante el embarazo, pues desde el periodo prenatal o neonatalmente. Es la manifestación inicial que va a conducir al diagnóstico.
La mayoría son defectos cardíacos conotruncales, esto es bien importante que lo recuerden, y es la principal causa de mortalidad. Pueden no diagnosticarse hasta que el paciente sea mayor o presente alguna sintomatología respiratoria. ¿Cuáles son los defectos conotruncales? La tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar, arco aórtico interrumpido, tronco arterioso, CIBs o alteraciones del arco aórtico aisladas. Y bueno, aquí tenemos esta que es como la más patognomónica, ¿no? El arco interrumpido el arco aórtico interrumpido tipo B. Casi, vean, en algunas series, hasta el 80% de los pacientes con esta cardiopatía congénita van a tener síndrome 22q11. Estas tablas son distintas, ¿no? Porque aquí nos dice cuál es la frecuencia, qué es lo más común en 22q11, tetralogía de Fallot. Esta es la más frecuente. Pero aquí nos dice, de todas las tetralogías de Fallot, ¿cuántas de ellas son 22q11? Bueno, está un 15%, pero ¿cuántas de los troncos arteriosos van a ser 22q11? Hasta el 50%. Entonces, si van a dedicársele a la cardiología pediátrica o estar en un hospital pediátrico y nace un niño, se diagnostica alguna de estas dos cardiopatías, inmediatamente se tiene que solicitar un FISH o consultar al servicio de genética. El paladar hendido puede estar presente o alteraciones en el paladar, puede ser el paladar hendido o el paladar submucoso también hendido, ¿no? No necesariamente tiene que ser el paladar duro, también puede ser el submucoso y el submucoso pues es difícil de diagnosticar. Se tiene que hacer valoraciones con servicios de foniatría, muchas veces ni siquiera se detecta hasta la etapa de que empiezan a hablar porque van a tener la voz nasal, ¿no? Antes le decían voz gangosa, pero es una voz nasal secundaria a esta hendidura del paladar submucoso. Pueden tener la úvula bífida, pueden tener solamente una muesca, puede ser un paladar hendido submucoso oculto, ¿no? Entonces todo esto es difícil de diagnosticar en la etapa prenatal y con personas que no son expertas. Y bueno, hay signos iniciales de la insuficiencia velofaringea que pueden ser polidramios, ¿no? Esto desde la etapa prenatal, aparte de que se detecte la alteración cardíaca, si detectan polidramios, bueno, pues pueden empezar a sospechar en este síndrome. Después a los 6 meses, en el momento de la lactación, pueden tener problemas para la alimentación o inclusive desde bebés, ¿no? Con problemas para la succión, regurgitaciones, infecciones de vías respiratorias superiores, problemas de lenguaje y hasta SAOS, ¿no? Hasta el 64% de las insuficiencias velofaringeas, perdón, aquí tengo un error de dedo, tienen este síndrome. Y la hipocalcemia, esto es bien importante que se detecte, se presenta muchas veces en el periodo neonatal, 74% de las hipocalcemias neonatales van a ser secundarias a este síndrome. Son causadas por un hipoparatiroidismo, ¿no? Pueden tener las paratiroides muy pequeñas, pueden tener agenesia o simplemente no funcionales. Es más grave en el periodo neonatal y van a ocurrir durante momentos de estrés, ¿no? Durante enfermedad, perioperatoriamente o durante la adolescencia y si estas pacientes pues se embarazan. 80% de los adultos con lesión 22q11 van a tener hipocalcemia en algún momento de su vida. ¿Y cómo se manifiesta esta hipocalcemia? Con tetania, convulsiones, dificultad para la alimentación, fatiga y posteriormente se va a normalizar. Y ya en la etapa de adolescentes o adultos, nuevamente pues se va a presentar nada más en momentos de estrés. Esto es bien importante, las alteraciones inmunológicas y esto es por hipoplasia del timo, ¿no? Hay pacientes que hasta tienen agenesia de timo, ¿no? Y tienen la producción de células T pues va a estar deteriorada, ¿no? Entonces pueden tener muchos problemas de infecciones recurrentes, infecciones crónicas, alergias, atopias y enfermedades autoinmunes. Y bueno, esta hipoplasia tímica, estas alteraciones son gracias a la deleción del gen TBX1, ¿no? Ya decíamos, hay muchos genes que se van a deletar, que se van a borrar y cada uno de ellos pues va a ser responsable de alguna de estas manifestaciones que yo les estoy
comentando, ¿no? Pero específicamente el de las alteraciones inmunológicas es TDX1. Y aquí vienen los problemas psiquiátricos. En la infancia, pues va a ser el TDAH hasta un 40%, trastorno del espectro autista del 10 al 30%. Posteriormente, en la adolescencia pueden sufrir de ansiedad, alteraciones del estado de ánimo, ¿no? Depresión, TOC. Y ya en la adultez, esquizofrenia, vean, este porcentaje es altísimo. La esquizofrenia, como ustedes ya saben, pues es una enfermedad devastadora para la familia y para ellos, y hasta el 30% de estos pacientes la pueden tener. Entonces, sí es algo que a lo mejor yo estoy un poco sesgada porque yo estuve en un hospital pediátrico pues muchos años, ahí hice la residencia y todo, y yo no llegué a ver a pacientes con 22q11 ya con diagnóstico de esquizofrenia, pero sí, desde el momento del asesoramiento genético, desde el momento que se hace el diagnóstico, pues hay que preparar a los pacientes o por lo menos que se valore ya periódicamente por psiquiatría a estos pacientes y que se sepa que están en un riesgo altísimo de tener estas alteraciones. La tasa de psicosis es hasta 20 veces más que en la población general. 25% de las personas con 22q11 van a ser diagnosticadas con esquizofrenia y este síndrome representa del 1 al 2% de todos los casos de esquizofrenia. El inicio en la infancia es muy raro, pero bueno, es el factor genético, el factor de riesgo genético más fuerte conocido para la esquizofrenia. Ya se han estado describiendo otros genes fuera de la región 22q11, pero hasta el momento este es el factor de riesgo genético más fuerte que existe. Y bueno, aquí tengo otra gran lista de otras alteraciones que pueden presentar, alteraciones renales, dentarias, del sistema nervioso central, oftalmológicas, de la columna. Entonces hay de todo un poco. ¿Y por qué? Porque se repiten y se repiten y se repiten estas lesiones en la población, en los humanos. Bueno, es gracias a los low copy repeats del cromosoma 22, los LCRs 22. Este cromosoma tiene en su brazo largo muchos low copy repeats. Aquí están A, B, C, D, F, G, H. Estas letras que están en mayúsculas representan low copy repeats que se parecen entre sí. Lo más común, la lesión más común es que se vaya desde el low copy repeat A al D. Esta es la lesión más común, pero vean cómo puede haber pues muchos otros subtipos, ¿no? Estas ya son bien raras, la tipo 3, la tipo 2, la proximal es esta, la A, la D, y esta es la que nos da el fenotipo que yo les acabo de comentar. Las personas que tienen estas otras lesiones, pues sí se considera 22q11, pero va a ser muy difícil llegar al diagnóstico y muy probablemente no van a tener este fenotipo que yo les comenté y muy probablemente el diagnóstico se les va a hacer por microarreglos y no por FISH. Aquí tenemos un acercamiento a esta región cromosómica. Este es el low copy repeat A, el B, el C y el D, que es la región clásica. Y vean todos estos genes que están representados aquí en gris, en letras negras y grises. Entonces se borran un montón de genes que son importantes para todo tipo de desarrollo y por eso las manifestaciones clínicas pueden ser tan heterogéneas, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente la lesión típica es de el punto A al punto D de 3 megabases. Esto es lo más típico. Aquí tenemos al gen TBX1 y que ya les decía que estaba involucrado en todo esto del timo. Y aquí en aqua ven tuple y N25. ¿Esto qué son? Son genes que no son importantes, son regiones que no son importantes para la clínica, para el desarrollo del síndrome. Son importantes porque son las sondas a las que va dirigido el estudio del FISH, ¿no? El estudio del FISH abarca estas regiones, N25 y tuple. Es la prueba más utilizada, las sondas se llaman así, y estas sondas abarcan la región A y la B.
Si el paciente tiene una lesión que no abarca las regiones A y B, no se van a detectar por FISH, se tiene que hacer un estudio de microarreglos. Pero, pues por eso mismo, el estudio de FISH, pues sí, alcanza a detectar hasta un casi 95% de los casos. Los otros casos más raros, que son estas de acá, pues se detectan por otros métodos, principalmente microarreglos. Sí queda clara esa parte. Aquí tenemos otra vez, es una imagen muy similar a la anterior, nada más que las ondas de FISH están marcadas con estrellitas verdes. Y aquí tenemos un ejemplo de un FISH. Entonces, recuerden que las ondas de FISH siempre tienen dos marcadores. Uno de control para decirnos, hey, aquí es el cromosoma 22, porque como pueden ver, con esta metodología de FISH, pues no alcanzamos a diferenciar cada cromosoma, ¿no? Yo no sé qué cromosoma es este, ni este, pues por tamaño podría decir que hasta a lo mejor es el 21, porque es el más chiquito, ¿no? Este puede ser el 1, porque es el más grande, pero por FISH no alcanzamos a ver las, pues las bandas, ¿no? Como en un cariotipo. Entonces, por eso con estas sondas, primero detectamos que es el cromosoma 22, este se detecta con la sonda roja. Y con la sonda verde detectamos la región N25, tuple, y aquí tenemos un cromosoma normal. ¿Y aquí qué pasó? Aquí no está la región verde, que sería la N25 tuple, y entonces tenemos un cromosoma 22 deletado. Este paciente tiene de lesión 22q11 y este paciente también. Es un ejemplo muy similar. Tenemos aquí la sonda verde, que en este caso es la control. Aquí tenemos la sonda verde también de control. Y la roja están invertidas. Aquí la roja nos marca la región N25 tuple y aquí en este cromosoma está ausente. Entonces, este paciente pues también tiene la deleción. ¿Sí queda claro cómo se hace el estudio del FISH? Sí. Sí. Ok. Entonces, otra cosa básica de FISH que a lo mejor les preguntan en el examen, para hacer un estudio de FISH, ustedes tienen que sospechar, se tiene que sospechar ya el síndrome, porque yo tengo que, cuando lo mando a hacer al laboratorio, yo tengo que poner FISH para 22q11, FISH para Williams, FISH para el cromosoma 13, FISH para el cromosoma X o el Y o lo que sea. Entonces, yo ya tengo que tener una sospecha clínica. Esto no es el caso con el cariotipo, porque el cariotipo se ve en todos los cromosomas, y tampoco es el caso con los microarreglos. Recuerden que los microarreglos son como un cariotipo con un mega zoom, ¿sí? Es un cariotipo con mucho, 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 mucho zoom, en donde podemos ver a gran detalle todo el genoma, todos los cromosomas, así como se ven en el cariotipo todos, pero de lejos, con el microarreglo se ven todos, pero de cerca. Y con el FISH se ve una región que a ti te interesa en particular, ¿no? Entonces, espero que con este, pues, repaso organicen bien sus ideas y en sus apuntes o sus notas vayan organizando cómo, qué estudios se usan para estudiar qué enfermedades genéticas, ¿sí? Y recuerden que lo de secuenciación lo dejamos para las enfermedades mendelianas, las autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, ligadas al X, etcétera, que son causadas por un solo gen. ¿Sí? Creo que esta es la última diapositiva. Si gustan, me regreso a alguna diapositiva anterior, o me quieren dejar preguntas, o quedó todo súper claro y ya se quieren ir a descansar. Nos vamos a ver el martes de todas formas. Todo bien, doctora. ¿Nos podría pasar la presentación? Un fish cuesta como 5,000, 6,000 pesos. Ujú. ¿Alguien más? ¿No? ¿Ya? Ok, perfecto. Muy bien, pues que tengan muy buena noche, estudien mucho, cualquier duda, pues nos vemos el martes
próximo a las 7. ¿Sale? Sale. Gracias, Adiós. doctora. Gracias, Bye. doctora. Bye. Gracias, doctora.